Bien, buenos días a todos. Les damos la bienvenida al taller Desafíos Operativos en Parques Científicos y Tecnológicos, el segundo taller de 3 talleres sobre parques científicos tecnológicos que se desarrollará en el marco de la Semana de la Innovación 2020. El CONCITEC, en su calidad de ente rector del CINACYT y conforme a la Ley Marco STI, tiene la función de promover la creación y el desarrollo de parques científicos y tecnológicos, así como la estandarización de iniciativas. En esa tarea, el año pasado ha emitido los lineamientos técnicos con el objetivo de guiar a las iniciativas desde su desarrollo e implementación hasta su operación, y que logren estas posicionarse como proveedores de conocimiento y servicios altamente especializados que atiendan a las necesidades de la industria peruana y logren potenciar sectores prioritarios. Y en la medida que fomenten la cultura de la innovación y la competitividad de las empresas e instituciones asociadas, puedan favorecer el desarrollo económico, tecnológico y social, tanto a nivel regional como nacional. En ese sentido, los parques científicos y tecnológicos se constituyen en catalizadores de una articulación efectiva entre la academia, la industria y el gobierno, un aspecto relevante en ecosistemas de innovación aún inmaduros, como es el caso peruano. Antes de iniciar con la ponencia, les pedimos a todos que mantengan sus micrófonos en silencio. Durante la presentación podrán ingresar sus preguntas y comentarios en la sección del chat, los que serán atendidos de acuerdo al tiempo disponible. Sin más, le damos la bienvenida al ponente del día de hoy, el señor Salvador Coll, presidente de la Red de Parques Científicos Valencianos de la Comunidad Valenciana de España, asociación que representa a los 5 parques científicos de las universidades públicas de la región. También es director de la Ciudad Politécnica de la Innovación, el Parque Científico de la Universidad Politécnica de Valencia, quien durante más de 15 años ha desempeñado actividades de dirección y gestión de iniciativas de fomento de la transferencia de conocimiento y la innovación desde parques científicos. Muy buenos días, señor Salvador. Muy buenos días a todos, Karina, y muchas gracias a CONCITEC y a la organización de la Semana Nacional de la Innovación por permitirme compartir algunas experiencias con todos ustedes. Sin más dilación, empezamos con los contenidos del taller. Voy a compartirles una presentación. Y como ha comentado Karina, les invito a publicar sus cuestiones, sus preguntas, utilizando el chat como herramienta prioritaria y en la medida de la interacción con ustedes, que intentaré que sea frecuente para dotar de más dinamismo a la sesión, pues iré dedicando espacio a intentar en la medida de lo posible aclarar aquellas dudas que surjan o contestar a sus preguntas y pues en caso necesario abriremos los micrófonos para poder interactuar con ustedes si eso fuera necesario. Bien, el título del taller es Desafíos operativos en parques científicos y tecnológicos. Tiene un enfoque, el taller de hoy, como contraposición al de mañana, un taller, un enfoque más centrado en las estrategias o las metodologías de gestión del parque científico como herramienta que reúne a distintos agentes de un determinado ecosistema de innovación, que puede ser muy variado, muy diferente en función del proyecto concreto del que estemos hablando, y en el que me quiero centrar en las experiencias que hemos desarrollado en el ámbito de los parques científicos que conozco y que puedo compartir con ustedes en ese aspecto de gestión del parque como catalizador de procesos innovadores, pero desde el punto de vista, en este taller de hoy, de modelo de negocio, modelo de relación con los usuarios, buscando siempre el objetivo último de garantizar el máximo impacto posible en el entorno. Ese es el objetivo del taller de hoy. Herramientas, estrategias, metodologías, recomendaciones sobre cómo diseñar, organizar, planear y gestionar en el día a día un parque científico. En el día de mañana hablaremos
de acciones concretas de estímulo de la innovación y metodologías para intensificarla, para favorecerla, para estimularla. Hoy estamos más en la operativa del parque. Bien, lo primero sería centrar de qué estamos hablando cuando hablamos de un parque científico o tecnológico. Aquí hay múltiples definiciones. Yo voy a utilizar algunos elementos del concepto de parque científico que utiliza la Asociación Española de Parques Científicos y Tecnológicos, que se llama APTE, y, los elementos de la definición que utiliza la Asociación Internacional de Parques Científicos, IASP, la International Association of Science Parks. Según la Asociación Española, los parques científicos y tecnológicos son entidades que mantienen relaciones estrechas con centros de generación de talento, habitualmente universidades, centros de investigación públicos y privados, entidades de educación superior. Son espacios u organizaciones que fomentan y estimulan la creación y el crecimiento de empresas basadas en conocimiento, que normalmente están alojadas físicamente, aunque en ocasiones pueden estar vinculadas de manera virtual, con una relación de prestación de servicios, de manera preferente, por ejemplo. Y son organizaciones que también se preocupan de impulsar la transferencia de know-how, de conocimiento, entre los agentes que lo generan y los agentes que lo utilizan, centros de generación de conocimiento y agentes socioeconómicos, habitualmente empresas o instituciones, y la innovación, y como sabemos, la generación de riqueza económica y desarrollo social basado en el conocimiento. Estas acciones de relación formal con un ente de generación de conocimiento, servicios o funciones de apoyo al emprendimiento o a la aceleración empresarial, transferencia de tecnología y de conocimiento, son gestionadas, son realizadas por un organismo, una estructura estable de gestión del parque científico. Es decir, necesitamos reunir normalmente alrededor de un espacio físico centros de generación de talento, actividad empresarial, dinámica, en crecimiento, innovadora, basada en conocimiento, transferencia de conocimiento entre las partes y una entidad, una agencia, una organización, un equipo de personas que sean capaces de dinamizar estos procesos. Disculpen, he saltado hacia adelante cuando no quería hacerlo. A ver, vamos a ver atrás. En el caso de la definición que utiliza la Asociación Internacional de Parques Científicos, IASP, también hay algunos elementos que he destacado en negrita, ¿no? Que en cierta manera coinciden con los anteriores. Son proyectos que persiguen incrementar la riqueza de su comunidad, de su entorno cercano, enfocados en acciones que fomentan la cultura de la innovación y que persiguen mejorar la competitividad de las empresas, por un lado, y también la de las instituciones generadoras de saber. Es decir, persiguen hacer mejores tanto a los centros de generación de conocimiento como a las unidades de generación de valor económico y social o a las empresas. Y como en el caso anterior donde teníamos el impulso de la transferencia, aquí se estimula el flujo de conocimiento entre universidades y empresas, proporcionando siempre en este entorno servicios de valor añadido, así como espacio e instalaciones. De manera que aquí tenemos los elementos clave de un parque científico y tecnológico, normalmente vinculado a un espacio o un área urbana incluso, dependiendo de los proyectos o de las aproximaciones, con generación de conocimiento, con empleo del conocimiento para generar impacto en el territorio, con relaciones
entre estos agentes, los que generan y los que emplean el conocimiento, y con una unidad de gestión que lo favorece o lo estimula. Siempre alrededor de un espacio y unas instalaciones que quizá fue el origen histórico de los parques tecnológicos o parques científicos como simplemente infraestructuras y servicios comunes compartidos por distintas empresas que se ubicaban en un mismo entorno. En este caso, pensando en parques científicos y tecnológicos, vamos un paso más allá porque tenemos una dinamización proactiva de la innovación, de las funciones innovadoras. El caso concreto del parque científico que dirijo, la Ciudad Politécnica de la Innovación, que es el nombre que le dimos a nuestro parque científico, vinculado a la Universidad Politécnica de Valencia. El objetivo de la universidad en el momento que promueve un proyecto como este, de parque científico, es posicionarnos como una universidad emprendedora con un fuerte vínculo con los problemas del mundo real. Hemos sido tradicionalmente una universidad muy pegada a la sociedad, muy pegada a las necesidades de nuestro entorno. Y históricamente ha habido mucha relación, una relación muy estrecha entre la universidad y la ciudad, la universidad y el entorno socioeconómico cercano. El parque científico fue un paso más allá en este proceso, que ahora repasaré un poco para que conozcamos la historia y el punto de partida y puedan entender los fundamentos sobre los que construimos, en nuestro caso, nuestro proyecto. Se concibe como un espacio físico donde conectar universidad y empresa, recogiendo los elementos que veíamos antes, intentando generar actividades intensivas en conocimiento que no serían posibles sin la colaboración de estos agentes, empresa y universidad, o universidad y empresa. Y es un parque promovido por la universidad. En este caso es la universidad la que sale del límite del campus universitario y busca el acercamiento con el tejido empresarial, con esa voluntad de intentar que el conocimiento generado en la universidad realmente genere impacto para los ciudadanos. En otras palabras, lo que perseguimos es capitalizar el conocimiento. Ese es el objetivo de nuestro proyecto, de nuestro parque científico. Bueno, aquí pueden ver unas fotografías muy conocidas de la ciudad de Valencia y quizá la obra arquitectónica más internacional de la que disponemos, la ciudad de las artes y las ciencias, que se ha convertido en un icono de la ciudad, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida nuestro? ¿Y cuál es la evolución en la UPV, en nuestra universidad y en nuestro parque científico, en la Ciudad Politécnica de la Innovación? Miren, en la diagrama que les estoy presentando, tenemos en azul, la línea azul representa los ingresos, la financiación recibida por la universidad procedente de fondos externos por actividades de I+D+I, de investigación, desarrollo e innovación. Son fondos procedentes tanto del mundo empresarial como financiación pública. Toda la financiación que hemos sido capaz de captar cada año con ese origen y con ese fin, investigación, desarrollo e innovación, está representada en el diagrama. Partimos de una situación en los años 90 en la que esta línea azul crecía ya de una manera sostenida a un promedio del 11% cada año. Si lo comparamos con la línea verde no ha indicado aquí lo que representa, es el gasto en investigación y desarrollo, en I+D, global del país, de España, en los mismos años. La línea azul cubre los años desde 1995 hasta 2019. La línea verde, solamente hay datos publicados disponibles cerrados en España hasta 2018, de manera que la línea verde termina en 2018 y están representadas con la misma escala para que veamos las tendencias y veamos si
la capacidad de la universidad y su parque científico de generar actividad de I+D sigue la misma tendencia que el país o si tiene un comportamiento diferente. Como vemos en el diagrama, si comparamos las dos curvas, observamos que hay una zona entre el año 2005 y 2007, 2008, en el cual la tasa de crecimiento de la universidad y del parque científico es muy superior a la del país, y también sucede eso en la actualidad, en los últimos 3 años. Durante la crisis económica, pues la vemos aquí claramente representada, ¿no? La línea azul que representa la actividad de la universidad, pues se resintió fuertemente y tras oscilar unos años alrededor de los máximos históricos, decayó a partir del año 10 hasta cifras alrededor del año 5 y nos hemos mantenido allí hasta el año 2017, donde se inicia la recuperación. El proyecto de parque científico se construye o se idea aproximadamente en el año 2002 y las primeras fases del proyecto empiezan a funcionar en el año 2004, llegando a estar plenamente operativo hacia el 2008. Vemos que el momento en el tiempo en el que el parque científico y su efecto sobre la actividad de investigación, desarrollo e innovación de la universidad aparecen, que es alrededor del año 2004, cuando se estrenan las primeras infraestructuras de investigación. Eso genera un impacto positivo en el crecimiento o en la capacidad investigadora y de transferencia de tecnología de la universidad. Vemos que se duplica, más que duplicamos la tasa de crecimiento anual. Pasamos de crecer un 11% anual durante la última década a crecer a un ritmo del 25% anual, truncado por la crisis económica del año 2008 que sufrimos y que aparece aquí representada. España no ha sido un país que haya apostado durante la crisis por incrementar los fondos en I+D, ni a nivel público ni a nivel privado, y eso pues, efectivamente se ve en el diagrama. El diagrama, la curva verde representa la inversión en I+D, en porcentaje del PIB nacional. Tras esa travesía de la crisis, vemos que ahora estamos observando de nuevo una recuperación y estamos creciendo más rápido de lo que crecíamos en nuestros mejores momentos, al 29% anual. Quiero representar con esto que el proyecto de parque científico de la UPV, de nuestra universidad, se concibe como sobre la base de una universidad singular en el panorama español. Es una universidad politécnica, una universidad que forma en ingeniería y arquitectura, con una relación natural con el mundo empresarial por el perfil de sus egresados, que desarrolla durante la última década del siglo pasado y los primeros años de este siglo una actividad investigadora creciente de manera sostenida, investigadora y de transferencia, que crece de una manera sostenida, constante, durante aproximadamente 15 años, desde los años 90 hasta el año 2004-2005. Esa base de una universidad con vocación investigadora y con vocación de transferencia de tecnología ya, digamos, consolidada en aquel momento, nos anima a buscar una mayor capacidad de impacto en el entorno, tanto desde el punto de vista de generar más conocimiento y también de aplicarlo más y mejor hacia nuestra empresa, nuestra industria. Y eso se muestra en el diagrama porque el efecto del parque científico, evidentemente, impacta en el crecimiento que experimentamos a partir del año 2004-2005, que no es proporcional al crecimiento de la inversión en I+D en España, que básicamente se mantiene con la misma pendiente, quizá un poquito superior, pero nosotros observamos una mayor tasa de crecimiento. De manera que
el parque científico ahí tuvo un impacto. Fue un proyecto beneficioso, que se construye sobre esa base, sobre la base de una universidad ya con vocación de investigación y de transferencia. Ese sería el primer punto de partida. ¿Qué recursos tenemos para poner en valor? ¿Tenemos activos que podamos usar para generar impacto en el territorio? Nuestro activo era esa trayectoria investigadora y esa vocación por hacer investigación aplicada. Obviamente la crisis económica no nos ha sentado nada bien, hemos conseguido aguantar el tipo y ahora estamos recuperando, ¿no? Esa sería nuestra situación de partida. ¿Cuál es el planteamiento estratégico que realizamos? Se lo resumo aquí en unas frases. Es aproximadamente lo que ya les adelantaba en la diapositiva anterior. En los años 90 partimos de una investigación consolidada en la universidad con un incremento aproximado del 10% anual, superior al 10%, del 11%. Pero al mismo tiempo constatamos que los grupos de investigación de la universidad son grupos pequeños. En aquel momento la población de profesores e investigadores en la universidad estaba alrededor de entre 1.500 y 2.000, porque fue también una época de crecimiento de la universidad en aquel momento. Tenemos pequeños grupos de investigación, de hecho más de 300, llegamos a tener 321 grupos de investigación. Con lo cual, constatamos que si bien la investigación tenía una evolución positiva, un crecimiento sostenido del 10%, los proyectos que se abordaban eran proyectos de pequeña envergadura, proyectos poco ambiciosos, proyectos de importes económicos bajos, abordados por equipos de investigadores formados por 2, 3 personas, 5 personas, equipos pequeños de investigación. Y teníamos algunos ejemplos singulares de grandes grupos de investigación con decenas de personas que demostraban una pujanza y una intensidad significativa. Eran más eficientes que los grupos pequeños y eran capaces de abordar proyectos de más envergadura y más ambiciosos. Estos primeros grandes grupos se empezaron a organizar en lo que llamamos institutos de investigación. En nuestro planteamiento en la universidad definimos estos institutos de investigación como grandes grupos que cumplen una serie de indicadores. Los primeros se crearon un poco de manera espontánea a partir de investigadores muy relevantes en un ámbito determinado y teníamos 2, 3 modelos de institutos, casos de institutos de investigación, grandes grupos de investigadores alineados en un eje temático, en un sector o en una disciplina, que demostraron que con masa crítica, con equipos más grandes y más multidisciplinares, en ocasiones se conseguía generar mayor impacto, tanto científico como de innovación. Y eso impulsa a la universidad, al gobierno de la universidad, a reestructurar la investigación que se realizaba habitualmente en pequeños grupos. 2 personas eran un grupo, eso era muy poco eficiente. Y la universidad lo que hace es crear un marco regulatorio interno que permite definir los criterios que se deben cumplir para reestructurar esa investigación y pasarla de grupos a lo que llamamos nosotros centros e institutos de investigación, que no son más que grandes grupos. Utilizamos internamente 2 denominaciones: centros para grupos más pequeños e institutos para organizaciones más grandes. Digamos, aunque hay muchos indicadores que usamos para caracterizar cuándo un grupo de profesores, investigadores, puede ser reconocido como centro de investigación o como grupo o como instituto de investigación, perdón. Uno que visualizamos muy fácilmente es el número de personas. Habitualmente por debajo de 20 personas, la mayoría de doctores, podremos constituir un centro de investigación. Por encima, institutos de investigación, ¿verdad? Estructuras, organizaciones más grandes. Lo que buscábamos era que estos grupos pequeños de los años 90 se unieran en grupos más grandes, más multidisciplinares, más ambiciosos y con capacidad de abordar proyectos de más envergadura. Conseguíamos con eso masa crítica y multidisciplinariedad, visiones complementarias que siempre son
favorecedoras de proyectos creativos o planteamientos innovadores. Y al mismo tiempo, en esa misma época, se diseña el proyecto de parque científico. Se planean las infraestructuras, se planean y se construyen las infraestructuras científico-técnicas que van a permitir dotar de más recursos para investigación a los grupos, ahora ya centros e institutos de investigación de la universidad, trasladando al parque científico sus laboratorios y sus infraestructuras y sus equipamientos, y dotándolos de equipamientos adicionales. Aquí sí que he de destacar que aprovechamos fondos europeos de desarrollo regional que permitían, todavía existen ese tipo de fondos, que los países más ricos de la Unión Europea financien a los países menos desarrollados para implementar, construir infraestructuras que aporten valor al país y contribuyan a su desarrollo. En aquel momento, mi región, la Comunidad Valenciana, tenía un nivel de desarrollo bajo y podía acceder a esos recursos. En unos pocos años eso dejó de ser así, nuestro nivel de desarrollo creció y esos fondos, dejaron de estar disponibles y pasaron a estar disponibles a otras regiones europeas más desfavorecidas o con un nivel de desarrollo inferior. Pero en aquel momento la Universidad Politécnica fue muy ágil y fuimos capaces de destinar todos los fondos que recogimos para este proyecto singular del parque científico. Y este parque científico no solamente dotaba infraestructuras, sino que apoyaba la política de reestructuración de la investigación. De manera que los investigadores que deseaban o que se consideraban merecedores por su rendimiento, por su productividad, se consideraban merecedores de nuevas infraestructuras, nuevos laboratorios de investigación, nuevos equipamientos, tenían que plantear su unión o su asociación con otros grupos para constituir centros e institutos de investigación, que eran los únicos que podían acceder a recursos en el parque científico. En el parque científico no hay grupos, no hay laboratorios de 2 personas. En el parque científico hay espacios de investigación y de innovación, entre otras cosas, destinados a centros e institutos de investigación. Es decir, organizaciones dentro de la jerarquía o de la estructura de la universidad con la suficiente masa crítica para tener una productividad que supere unos umbrales mínimos fijados por la propia organización, por la propia universidad. De esa manera, la construcción del parque científico en cuanto a infraestructuras se utilizó como un incentivo para fomentar la creación de estos centros e institutos. De manera que ayudó en las políticas de la universidad. Pensemos en una universidad pública en la que todos los profesores, todos los investigadores necesitan siempre más espacio. La forma de conseguir que grupos de investigación que no trabajaban juntos en el pasado empezaran a diseñar un planteamiento de trabajar con un plan estratégico, un comité científico, una dirección y una organización coordinada con otros grupos de investigación formando un instituto, era un incentivo importantísimo disponer de las infraestructuras del parque. Y eso fue lo que fomentó que se creasen estos centros e institutos. Difícilmente en una universidad pública hubiéramos conseguido hacer eso a la fuerza. Se consiguió hacer mediante estos incentivos. El parque científico fue un incentivo. Y además los centros e institutos que se ubicaban en el parque tenían que
tener un compromiso mínimo de investigación aplicada. Es decir, un porcentaje mínimo de su actividad se debía destinar a realizar investigación para empresas y con empresas. Estoy viendo que aparecen por aquí arriba, disculpen un momento, aparecen por aquí arriba de vez en cuando alguna cuestión, pero mientras estoy presentando no soy capaz de ver el chat. Por lo tanto, detengo un momento la presentación porque no lo podía ver el chat mientras estaba presentando y atiendo a las preguntas, que veo que ya hay cierta actividad. Muy bien. A ver, vamos a ver. Hay una pregunta de Wilson indicando si tiene que haber una debe haber un control del Estado, ¿no? Un control del Estado o algún tipo de indicación fuera del ámbito del parque para su establecimiento, para su impulso. Obviamente, si hay un apoyo de las organizaciones públicas o de la administración pública, pues mucho mejor, porque el proyecto será capaz de ir mucho más rápido, pero en nuestro caso no fue necesario. Lo que sí que tiene que haber es la capacidad legal de destinar espacio, recursos o infraestructuras en un suelo público, propiedad de una universidad pública, era nuestro caso, que fuera destinado a alojar empresas, además de institutos de investigación. Porque hemos de combinar en el mismo espacio físico de un parque científico tanto empresas como centros de generación del conocimiento. Si no, no somos parque, seríamos universidad solamente. Tenemos que tener actividad empresarial físicamente en el parque. Si la regulación legal, en nuestro caso la ley de universidades, permite destinar recursos públicos adjudicados a una universidad para actividades que estén relacionadas con la propia actividad de la universidad. Y una de las actividades de la universidad es la transferencia de conocimiento. Entonces, para transferir conocimiento al sector empresarial, una de las vías para incrementar esa capacidad de transferir ese conocimiento es tener a las empresas cerca, y eso nos da pie a poder tener actividad empresarial dentro del campus universitario, siempre que sean empresas de base tecnológica y que vayan a desarrollar fundamentalmente en sus espacios del parque actividad de investigación, desarrollo e innovación, no actividades productivas o actividades de marketing o de venta. En nuestra experiencia, las empresas que podemos ubicar en el parque son o bien empresas de base tecnológica de nueva creación, empresas nacientes y las que estamos incubándolas en el parque para generar nuevo tejido empresarial, o bien empresas externas que ubican en el parque un laboratorio de I+D como una unidad singular. Ese es el modelo nuestro compatible con nuestra legislación. Wilson hace otra pregunta en relación con la orientación del parque y habla de la ciudad inteligente de Valencia como orientación o un polo de desarrollo o al impulso de los sistemas regionales de innovación. Yo iría a la última propuesta, ¿no? Nuestra voluntad es contribuir al territorio intentando, como universidad pública, generar el máximo impacto para los ciudadanos con el conocimiento que la universidad está generando. De la misma manera que la universidad tiene como misión generar los mejores graduados que puedan luego devolver a la sociedad en forma de desarrollo profesional o incluso emprendimiento, ¿no? La inversión, ¿no?, que el país o la región ha hecho en ellos a través de una universidad pública
que está subvencionada por el Estado en un porcentaje muy, muy elevado de su actividad. Igual que los egresados, pues se insertan en la sociedad y generan impacto económico y social con su actividad profesional, y esa es una misión de la universidad. También es misión nuestra como universidad contribuir a generar riqueza generando nuevas empresas, estimulando que se generen nuevas empresas, contribuyendo a que sean mejores las empresas existentes en nuestro territorio e intentando que la ciencia que generamos no se quede en artículos de investigación o en patentes que no se venden a nadie, sino que esa ciencia genere impacto en el territorio y genere valor. Entonces, nuestro enfoque es generar valor en el territorio, en nuestro entorno socioeconómico, en nuestra región, con los activos que genera la universidad. Desde el punto de vista del parque científico, el activo con el que trabajamos es el talento, los resultados de investigación, las capacidades de investigación. Nuestra voluntad es contribuir al desarrollo del territorio. Si en el territorio tenemos a la ciudad de Valencia, que está precisamente mañana compitiendo a nivel europeo con otras 5 ciudades por ser la capital europea de la innovación, y quizá consigamos tener ese reconocimiento, ya estar entre las 6 primeras o las 6 más innovadoras ha sido un logro. Pues si además la ciudad de Valencia, que tiene una estrategia de desarrollo como ciudad inteligente, se puede apoyar en las capacidades de sus universidades, entre ellas la Politécnica y sus parques científicos, pues nosotros vamos a colaborar con el ecosistema también en esa dirección. Pero no tenemos una especialización concreta. Nuestro objetivo es generar valor en el territorio allá donde sea necesario. Javier Eduardo pregunta... hay otra pregunta de Wilson. La última pregunta de Wilson es la gran pregunta, ¿no? La hoja de ruta estratégica para el éxito de los parques científicos y tecnológicos en Perú. No lo sé, no tengo una receta mágica. Estamos construyendo con estos talleres, con esta Semana Nacional de la Innovación, con la estrategia definida por Concitec. Perú está poniendo, digamos, un marco, ¿no? Está poniendo los mimbres. El éxito como tal es difícil de medir y de cuantificar. Lo que yo les animo es a ir avanzando, ¿no? A ir poco a poco, paso a paso. Simplemente pensar ya en herramientas como los parques, cuyo objetivo es acelerar los procesos de transferencia de conocimiento, ya es un paso o están visualizando ya un elemento de valor y de claridad en el sistema que les va a aportar la capacidad de hacer las cosas más rápidamente. Pero hay que ser consciente de que no tiene sentido tener parques científicos en todos los barrios y que hay que apostar por los proyectos que tengan activos que poner en valor. Yo creo que esa sería la clave, ¿no? Hemos de partir de quizá hoy a lo largo del taller comentaré algunas cuestiones, ¿no?, relacionadas con esto. Debemos disponer de talento, de know-how, de resultados de investigación, de capacidad investigadora que poder transferir al entorno económico, y tiene que existir un mínimo entorno económico capaz de absorber ese talento, ese conocimiento. Y hemos de ser capaces de transformar ese talento en proyectos para mejorar la competitividad de nuestras empresas y ayudarlas a ser mejores, y también tenemos que ser capaces de crear nuevo tejido empresarial. Entonces, debemos tener esos mínimos elementos, una mínima capacidad, los elementos del parque científico básicos, ¿no? Actividad empresarial que pueda aprovechar el conocimiento disponible, y una administración que apoye este tipo de actuaciones. Javier Eduardo pregunta sobre criterios de escalabilidad para priorizar algún tipo de investigación. Bien, nosotros, la filosofía de la universidad, de la UPV, de la Universidad Politécnica de Valencia, ha sido siempre, yo diría que hasta ahora se mantiene,
fue siempre dejar hacer a los investigadores e intentar apoyar en la medida de lo posible el mayor número de propuestas posibles. En origen, un antiguo rector nuestro decía que entre el conjunto de todas las ideas están las buenas. Y entonces él intentaba apoyar todas. Esto, obviamente, empieza a modularse porque después los mejores se van posicionando por delante de los que no han tenido la capacidad o la visión o el talento, ¿no? para poder generar más publicaciones de impacto, más relación con la industria, más proyectos y, por lo tanto, eso ha configurado un poco la universidad que somos ahora. El crecimiento natural de los líderes científicos y tecnológicos de la universidad. Y por esa razón pues somos particularmente buenos en tecnologías de la información y de las comunicaciones, en tecnologías industriales y en temas de agroalimentación, pues porque hemos tenido líderes relevantes en esos ámbitos, pero no ha sido una estrategia definida por la universidad. Ha sido digamos, una configuración de evolución natural. No ha sido una inversión en la que hayamos decidido concentrar recursos singulares en un nicho particular de oportunidad. Ese ha sido el enfoque nuestro. Elizabeth pregunta sobre los beneficios de parques científicos y tecnológicos. Creo que a lo largo del taller lo veremos. Se responderá a la pregunta por el camino. Sí, hay un aspecto fundamental que destaca Emerson, que es el marco legal. El marco legal es muy importante. En España hubo un cambio legal en el año 1983, una ley de reforma universitaria que fue clave para que España se convirtiera en una de las 10 potencias mundiales en producción científica. Aún no estamos ahí en transferencia, en innovación, pero en producción científica sí, en generación de ciencia sí. Generamos ciencia de calidad, estamos entre los primeros países del mundo, ¿no? Más o menos en la posición que nuestra economía debería indicar, la 10ª del mundo aproximadamente, ¿no? Creo que en ciencia estamos incluso mejor de lo que nuestra economía indica. Y ese crecimiento, ese posicionamiento de España como una potencia científica relativa se debió a una reforma de la ley universitaria que permitió, por un lado, que los profesores universitarios pudieran realizar contratos para acciones de investigación, desarrollo e innovación con la industria, realizar contratos y percibir retornos económicos por ello. Se definió un marco para eso, con lo cual podían complementar su salario, hay un incentivo salarial para hacer investigación aplicada, investigación con la empresa. Y por otro lado, se definió también una ruta o una vía de reconocimiento curricular del profesor para el profesor de su actividad investigadora y ahora también de transferencia, que permite acreditar al profesor en función de su productividad investigadora. De manera que cuanto más investiga el profesor universitario, mejor es su acreditación, tiene un pequeño impacto a nivel salarial, pero, digamos, se posiciona mejor frente a sus pares. De manera que los profesores que tienen más actividad investigadora pues tienen estos reconocimientos que llamamos sexenios, porque se evalúan cada 6 años, y estos sexenios también generaron ese incentivo, costando muy poco dinero al Estado, generaron un incentivo para que el profesor universitario pasara de ser un profesor básicamente docente a ser un profesor docente e investigador. Y esos dos elementos son los que permitieron que en los años 90, en la gráfica que yo ponía antes, tuviéramos ese crecimiento. De manera que sí,
condicionantes legales son fundamentales. Para la creación de spin-off, creación de nuevas empresas de base tecnológica sobre resultados de investigación promovidas por profesores. Hasta que no ha habido un cambio legal en España, que fue hace unos 10 años, esa vía era muy difícil, muy disuasoria para los profesores universitarios de universidades públicas, porque al ser empleados del Estado no podían tener en una empresa una participación superior al 10%, cuando esa empresa fuera a contratar actividad o proyectos con el propio Estado, con la propia administración pública, porque había unas incompatibilidades. Esas incompatibilidades se relajan para el caso de empresas creadas sobre resultados de investigación, normalmente patentes o software, y siempre que la empresa que se crea tenga el reconocimiento de spin-off de la universidad y esté participada en el capital social por la propia universidad. Eso permite que el profesor pueda tener más de un 10% del capital social de esa empresa y que pueda incluso acogerse a excedencias en el puesto de trabajo para dedicar tiempo a la empresa. Eso también ha estimulado mucho el volumen o el ritmo al cual la Universidad Española crea spin-offs o crea empresas de base tecnológica. Y eso en la UPV también lo hemos visto. De manera que, evidentemente, tiene que haber un marco regulatorio favorable y que permita este tipo de estas cuestiones. No tengo conocimiento de parques militares. Sí que hay centros de investigación del ejército, pero no conozco proyectos que tengan también empresas en parque donde combinen, digamos, los elementos típicos de parque que he mencionado al principio. Obviamente, un parque científico, como es una herramienta para fomentar la transferencia de conocimiento y tecnología, debe contar con una OTRI, comentaba por aquí Emerson de nuevo, una oficina de transferencia de resultados de investigación. Esos son los elementos fundamentales. Necesitamos técnicos, personal especializado en transformar conocimiento en algo que la empresa pueda absorber. Vía patentes, vía licencia de tecnologías, vía creación de nuevas empresas, vía la formalización de estos contratos o proyectos entre la empresa y la administración representada por la universidad. Por supuesto, necesitamos OTRIs o necesitamos un parque cuya unidad de gestión tenga personal que haga esas funciones. La pregunta de Mauro Murillo no la entiendo bien. Hay parques especializados en temáticas. Yo creo que si hay los activos suficientes para que el parque sea realmente potente, tiene mucho sentido. Nosotros en España, me viene ahora a la cabeza el parque de tecnologías para la salud de la ciudad de Granada, que está especializado en salud, o Aerópolis, que está especializado en tecnología aeronáutica. Si hay masa crítica de ese sector en el entorno, puede tener sentido un parque especializado. Hay que valorarlo en función de los activos de que disponemos. Bueno, si les parece, voy a seguir con la presentación. Si no, no avanzaremos. Creo que hay algunas cuestiones que se irán resolviendo también sobre la marcha. Comparto de nuevo la diapositiva y vamos a ir avanzando.
Bien, el parque científico se organiza con una operativa, como les he mencionado al responder también algunas de sus preguntas, que se basa en gestionar el talento, el know-how, el conocimiento, este círculo gris que tenemos en el centro, intentar hacerlo crecer, intentar ser mejores, intentar capacitarnos mejor, incrementar lo que sabemos hacer, saber hacer más cosas, y esto lo podemos hacer nosotros mismos y también relacionándonos con otros mediante proyectos de investigación nacionales o internacionales, con otros centros de investigación, relacionándonos con las empresas, porque de la colaboración con las empresas aprendemos a hacer más cosas y a conocer sus problemas y sus necesidades, o atrayendo laboratorios de I+D externos al parque científico que, por su relación con nosotros, también incrementan nuestra capacidad de hacer nuevas cosas y de generar conocimiento. Y, por supuesto, ese talento, ese activo que estamos atesorando en el parque, tenemos que ponerlo en valor, tenemos que generar valor en nuestro entorno socioeconómico. Obviamente tenemos la primera misión de la universidad, que es formar graduados. El talento, en forma de graduados, también lo transferimos. Eso no es transferencia de tecnología propiamente dicha, pero estamos transfiriendo conocimiento empaquetado en personas al territorio, que lo van a poner en valor cuando se inserten en el tejido económico. Por lo tanto, no hemos de olvidar que somos, en el enfoque nuestro de parque científico operado, promovido por una universidad, tenemos como objetivo inicial de universidad generar los mejores graduados posibles. Pero además de eso, lo que sabemos hacer, que son capacidades, digamos, conocimiento latente o los resultados de investigación, que es conocimiento registrado, patentes, software registrado, resultados de investigación sin registrar. Ese talento podemos conseguir que genere impacto en el territorio de distintas maneras. Son las bien conocidas, ¿no? El talento lo podemos registrar vía patente, pero la patente en sí misma no significa nada si no la ponemos en valor. Tenemos que intentar licenciarla, a ser posible, a empresas cercanas para que generen retornos en nuestra economía. Y si no hay empresas cercanas que puedan absorber la tecnología que producimos, plantearnos si somos capaces y, por tanto, apoyar la creación de empresas basadas en esa tecnología, basadas en esas patentes, empresas que intentemos fijar en el territorio para evitar la fuga de talento y la fuga de cerebros. Y, por supuesto, ese talento lo hemos de usar haciendo proyectos con y para las empresas, para mejorar su competitividad y su carácter innovador. Nuestra universidad, voy a repasar rápidamente algunas cifras. Bueno, somos una universidad mediana grande para el estándar de España, unos 30.000 estudiantes, 3.000 profesores, 1.500 profesionales no académicos en actividades de investigación, contratados vinculados a proyectos de investigación específicos, financiados con fondos públicos o con fondos privados. Impartimos alrededor de 40 grados, 80 másters y cerca de 30 programas de doctorado diferentes. Nuestros estudiantes realizan unas 9.500 prácticas en empresa al año y tenemos una unidad de empleo. Además de la unidad de prácticas, gestionamos unas 1.800 ofertas de empleo por año. Digamos, la universidad tiene entre sus objetivos intentar conseguir el primer trabajo de los estudiantes. Trabajar también por reinserción laboral de los estudiantes. No solamente formamos los graduados, queremos también insertarlos en el tejido económico. Tenemos unas 4.500 personas en actividades de investigación y desarrollo, contando a los profesores. He mencionado antes, en el año 2019 ingresamos unos 75 millones de euros, por investigación y transferencia. Publicamos más de 25 patentes al año. El año 19 fueron 32, concretamente, y tenemos más de 350 patentes en cartera. Cada año solicitamos patentes nuevas
alrededor de 25 en promedio, y abandonamos patentes antiguas que no hemos podido licenciar. El objetivo de patentar siempre es tener la vista puesta en vender esa tecnología o crear una empresa en base a ella. Mantener la patente sin opciones de comercializarla no tiene ningún sentido, cuesta dinero y aunque genera, digamos, una cierta efecto de marca, tener muchas patentes en cartera también es una inversión que hay que acometer. Actualmente estamos creando entre 2 y 4 spin-offs cada año. Actualmente tenemos 23. Están participadas en el capital social por la propia universidad. Estas serían empresas construidas sobre patentes o sobre software registrado, propiedad de la universidad. Y alternativamente, nuestro programa de emprendimiento, que se llama Ideas, favorece o estimula la creación de unas 40 startups al año, promovidas por estudiantes, en este caso. Las primeras, las spin-offs, suelen estar promovidas por profesores o investigadores, empleados públicos, las startups por graduados o recién egresados o estudiantes. 40 startups al año, de las cuales 10 aproximadamente por año son empresas de base tecnológica. Desde el año 1992, que empezamos con este proyecto de emprendimiento, hemos apoyado la creación de casi 1000 empresas. Estamos ya cerca de esa cifra. El parque científico alberga actualmente da cabida a los 44 centros de institutos de investigación de la universidad y a unas 55 empresas en estos momentos. ¿Cómo somos en investigación, desarrollo e innovación? Digamos, ¿cuáles son nuestros activos? ¿En qué somos buenos? Alguien preguntaba, ¿han tenido alguna estrategia de especialización? La estrategia ha sido no tener estrategia. Intentar favorecer las iniciativas más intensas, más activas, más proactivas, y eso ha dibujado un poco quiénes somos. Somos muy potentes en tecnologías de la información y las comunicaciones, electrónica, telecomunicaciones, informática, fotónica, inteligencia artificial, big data, etcétera, y en tecnologías industriales. Serían los dos sectores más grandes de este diagrama, el azul y el rojo. Y en tercer lugar se posicionarían las tecnologías agroalimentarias y de biología de plantas o de especies vegetales. Abajo tenemos un resumen de las cifras que veíamos en la diapositiva anterior. ¿Qué elementos combinamos en el parque científico? En nuestro caso, somos un ecosistema que reúne muchos de los actores de los ecosistemas de innovación, que representan pues, algunas de las hélices, ¿no? del diagrama de triple o de cuádruple hélice, ¿no? Tenemos institutos de investigación de distintas tipologías, institutos de la universidad, institutos mixtos que tienen parte del personal, es personal de la universidad y parte es de un agente diferente, sea una asociación empresarial, tenemos institutos sectoriales, por ejemplo, el Instituto de Tecnología Informática o el Instituto de Biomecánica, son institutos que tienen una parte universitaria y una parte privada y se regulan con un convenio regulador que les hace trabajar a las dos entidades, universidad y asociación empresarial, bajo un mismo plan estratégico, un mismo comité científico-técnico y unos acuerdos en cuanto a quién aporta cada recurso y hace frente a cada gasto. Tenemos una oficina de transferencia de tecnología que ya existía en la universidad antes del parque, pero que el parque integra y absorbe, no replica, no creamos una oficina de transferencia de resultados de investigación, una OTRI, que ahora se llama I2T. No creamos una OTRI específica para el parque, sino que nos apoyamos en la OTRI de la universidad y la reforzamos. Una unidad de emprendimiento y desarrollo de negocio, que es Ideas, que es la que fomenta tanto la sensibilización, la comunicación, la formación en emprendimiento
el desarrollo de plan de negocio, la aceleración, el asesoramiento y la búsqueda de financiación de nuevas iniciativas empresariales, tanto de estudiantes como de profesores, tanto startups como spin-offs. La unidad de gestión del parque científico, que es una fundación que dirijo, la Fundación CPI, cuya labor fundamental es conectar todos estos agentes y estimular las conexiones entre ellos para generar más innovación, proyectar hacia afuera el talento de la universidad y contribuir a desarrollar elementos que faltan en el ecosistema y conectarlos con el exterior. El Servicio Integrado de Empleo, que busca la inserción laboral, el Centro de Formación Permanente de la universidad, que realiza formación no reglada o formación a medida para empresas, y por esa relación con la empresa es un elemento importante también del parque científico, y otros socios externos, como pueden ser los business angels, inversores ángeles regionales que tienen la sede en el parque científico, una sociedad de capital riesgo que gestiona un fondo de capital semilla para invertir en nuevas iniciativas empresariales de la universidad, y empresas de 3 tipos. Startups, las promovidas por estudiantes e impulsadas por nuestra unidad de emprendimiento, spin-offs, promovidas por profesores, sobre tecnologías de la universidad, y empresas externas, que, como decía antes, trasladan un laboratorio de investigación al parque científico. La actividad que desarrollamos se encuentra en el terreno entre el conocimiento que está a la izquierda o las capacidades de la universidad y la sociedad, que está a la derecha. Discúlpeme porque tengo la diapositiva esta en inglés, pero creo que se puede entender bastante bien. Las tareas que realizamos en el ámbito de este terreno de la innovación o de generar impacto en el territorio se estimulan desde el parque científico, pero somos muchos los que estamos en este terreno. No hay ninguno de nosotros que lo haga todo, y solamente de la colaboración entre las distintas unidades podemos generar más impacto. Tenemos todas estas unidades, logos, estructuras, asociados, colaboradores, trabajando en este camino de generar el máximo impacto posible con el conocimiento en el territorio. Como ven, si miramos en la parte superior, los resultados de investigación, que es talento registrado, ¿no? Talento puesto en negro sobre blanco. ¿Cómo podemos transformar los resultados de investigación en valor para nuestra economía? Pues aquí trabaja la OTRI, que se llama así en nuestro parque científico, en las tareas de protección de los resultados de investigación para generar propiedad intelectual, sean patentes, sean registros de la propiedad intelectual, sean registros de software. Y ahí hace tareas de manera proactiva, identificando qué resultados son susceptibles de ser protegidos, evaluándolos, creando conciencia entre los investigadores de que deben actuar de una manera determinada si un resultado quieren que eventualmente sea patentado. Tienen que llevar mucho cuidado cuando publicar, porque hay que decidir patentar antes de publicar, porque en el momento que publicamos ya no podemos patentar porque el resultado ha sido hecho público. Esa propiedad intelectual. Después tenemos rutas que permiten generar licencias, apoyándonos en este caso en agentes externos que nos ayudan a comercializar la tecnología. Cuando tenemos una patente muy buena en un catalizador para la industria petroquímica, pues buscamos un agente comercial externo que pueda encontrar empresas del sector energético que estén interesadas en esa patente y promover esa licencia. Aquí nos apoyamos en agentes de comercialización externos. O buscamos con esa patente constituir una spin-off y entonces analizamos el plan de negocio, hacemos la prueba de concepto de la tecnología, colaboramos en el plan de marketing, buscamos incluso talento para que sean los gestores de la empresa, talento de management que nos suele faltar, e intentamos que esas licencias de tecnología lleguen al mercado o que esas spin-off tengan éxito y generen retorno económico en el territorio, pues a través de servicios que prestamos desde el parque científico, que está aquí al final, ofreciendo espacio, promoviendo capital semilla, insertando, empotrando expertos para que ayuden al proceso de creación y crecimiento de las empresas,
Y este mismo camino lo podemos construir de una manera complementaria partiendo del talento. Ya no resultados de investigación explícitos, sino talento latente, resultados potenciales, que está en las ideas de las personas, en las ideas de los estudiantes y en las ideas de los profesores e investigadores. Con este talento buscamos insertar a los egresados en la economía a través de acciones de empleo o conseguir que las ideas de estos graduados o de estos estudiantes puedan constituir nuevas iniciativas empresariales que llamamos startups. En nuestro ecosistema diferenciamos entre estas dos spin-off basadas en tecnología, propiedad de la universidad, startups sin tecnología, propiedad de la universidad. Y promovemos también servicios de aceleración, de apoyo, de mentoring para que esas empresas sean también exitosas. Vemos que somos muchos elementos, muchos agentes dentro del ecosistema del parque científico y en parte también de una universidad colaborando, conectados en este camino y ninguno hace toda la ruta. Es necesario esa colaboración entre los distintos agentes. Y también buscamos el camino inverso. Estamos intentando detectar en la sociedad necesidades, problemas, oportunidades que podamos llevar en forma de retos hacia el talento o las capacidades de la universidad y atraer laboratorios corporativos de empresa que nos aporten actividad y nos aporten talento, atraer retos para los cuales podamos proponer proyectos de investigación que puedan ser financiados en fondos públicos o que podamos ofrecer a empresas porque son respuestas a necesidades empresariales, o podemos usar esos retos para crear nuevas compañías, nuevas empresas que respondan a ellos apoyándonos en nuestra unidad de emprendimiento, o podemos proporcionar formación a la carta, a medida, para empresas, utilizando nuestro centro de formación permanente. De nuevo, somos muchos agentes en este terreno. Todos estos elementos conviven en el parque científico y desde la unidad de gestión, la fundación del parque científico, intentamos que estas relaciones que tenemos representadas en estos diagramas con las flechas rojas sean lo más fluidas posibles y apoyar allí donde faltan elementos o donde falta algún desarrollo. La labor de la gestión del parque científico es conectar y estimular todo este gran ecosistema para que, como efecto de catalizador, seamos capaces de acelerar los procesos de innovación que tenemos ahí representados. Simplemente paso muy rápidamente por algunos ejemplos para que tengan una referencia de quiénes somos, ¿no? En cuanto a casos de colaboración, laboratorios de I+D que hemos atraído al parque científico, digamos, empresas externas o entidades de investigación y desarrollo externas que se instalan en el parque. Son inicialmente ajenas a la universidad. Tenemos tres. Destaco aquí tres, perdón. Austria Microsystems, una empresa multinacional de origen austríaco de microelectrónica. Multiscan, una empresa industrial valenciana de la región que emplea tecnologías de rayos X para visión industrial, también resonancia magnética. O Val Space Consortium, que es un laboratorio de la Agencia Espacial Europea que se deslocaliza desde su sede en Holanda a España, a Valencia, a nuestra universidad, buscando, como a las otras dos, talento, cercanía a los laboratorios de investigación de la universidad o cercanía a los estudiantes y los recién graduados. Ese es el elemento clave que fomenta, en nuestro caso, en nuestra experiencia, que un laboratorio de I+D de una empresa externa, como una multinacional o como una agencia espacial, decida ubicar un laboratorio físicamente en el campus. Cercanía al talento. De alguna manera, había casos previos que habían generado ese interés por estas empresas o estas entidades. En nuestro caso, no se ha hecho una labor comercial
explícita. El talento de nuestros ingenieros electrónicos que eran contratados por empresas de microelectrónica hizo que esta empresa se fijara en nosotros. Lo mismo con Multiscan, que se fijó en nosotros porque tenía egresados de la universidad, ingenieros de la universidad, contratados en su ubicación en la región, y le era difícil retener el talento en su ubicación, que estaba a 1 hora de camino de Valencia, solamente a 1 hora. Y no podían retener allí a los ingenieros, porque los ingenieros querían estar en Valencia. Entonces, la empresa traslada el laboratorio de investigación al parque científico en la ciudad, por esa voluntad de retener el talento, allí donde está el talento. Y el laboratorio de la Agencia Espacial, por una capacidad muy singular, muy potente de un grupo de investigación de nuestra universidad en test y validación de equipos de telecomunicaciones de alta potencia para satélites, que hace que hoy en día todos los satélites puestos en órbita por la Agencia Espacial Europea tienen que ser verificados en su parte de telecomunicaciones en los laboratorios que tenemos nosotros en el parque científico. Algunos casos de colaboración, voy un poco más rápido, en patentes. Pues tenemos patentes un poco que representan la universidad que somos en ingeniería civil, temas de gestión del agua, en energía o ingeniería química, para refino de petróleo con catalizadores zeolíticos, en tecnología de los alimentos, para desalar bacalao, por ejemplo, o para cocina profesional. Tenemos un sistema muy exitoso de cocción a baja presión. En motores térmicos, en tecnologías industriales de mantenimiento e inspección, sistemas de tiempo real crítico para aplicaciones de tiempo real, en el caso de la empresa Centis, que va a proveer del software a todos los satélites de la constelación OneWeb, que se está desplegando ya en el espacio. Ese software embarcado se está produciendo en nuestro parque científico. AuroraSat, que trabaja en temas de telecomunicaciones satelitales. DAS Photonics, en tecnología nanofotónica, o Kumori en computación en la nube. Son empresas spin-off creadas sobre resultados de investigación de la universidad. Y algunos casos de colaboración con la industria, con los trenes Talgo, en trenes de alta velocidad, en restauración de pinturas murales, en la industria agrícola, mejorando técnicas de cultivo, en este caso el níspero, una fruta, en producción, en la industria cerámica, en telecomunicaciones, con Motorola en el pasado, ahora con Huawei, en nuevas tecnologías móviles, 5G y futuro 6G, calzado, industria tradicional en nuestra región, la industria del calzado, el tratamiento de estrés, prefabricados de hormigón para puertos, especies vegetales, tratamientos de fruta, etcétera. Son simplemente algunos ejemplos de colaboraciones con la empresa. Voy a dar un vistazo al chat, por si ha surgido alguna cuestión que quieran comentar. Vamos a ver. Bueno, hay una pregunta muy interesante de Emerson también sobre cómo medimos el éxito de un proyecto de investigación. Publicación, patente, proyectos bancables, proyectos con transferencia de impacto. La forma de medir el éxito, tanto de un proyecto de investigación como de un investigador en concreto o de un instituto de investigación, nosotros como ingenieros lo tenemos muy bien definido. Compartiendo de nuevo. Utilizamos un sistema interno basado en un sistema de indicadores o unas fórmulas pactadas por la organización, definidas por los propios investigadores o en consenso con los propios investigadores, que miden la productividad de las personas o la productividad de los grupos de personas. Y se basa en medir aspectos como el retorno económico de los proyectos, bueno, no el retorno económico, sino los ingresos recibidos, ¿no? por
por los proyectos de investigación y desarrollo, las patentes, las empresas creadas, las tesis doctorales dirigidas, las publicaciones de impacto en revistas de primer cuartil, de segundo cuartil, de tercer cuartil, congresos internacionales de referencia, libros científicos, todo tipo de indicadores. Tenemos un manual de uso con unas fórmulas polinómicas complejas que reciben como input todos estos elementos y generan un valor numérico que utilizamos como medida de nuestra productividad investigadora y de transferencia de conocimiento y de innovación. Lo llamamos IAI, Índice de Actividad Investigadora. Y tenemos otro valor que le llamamos VAIP, que es una media móvil del IAI en los últimos 4 años, que intenta suavizar, digamos, los picos y obtener un promedio ponderado de cómo se ha desarrollado la investigación de una persona o de un grupo de personas. De manera que todo está definido. Y en particular, incluso un único proyecto de investigación pues tiene una asignación numérica en unos puntos IAI en función de sus características que tenemos definidas en ese manual. Eso nos permite comparar a unos con los otros, asignar recursos, determinar si se están usando bien los recursos asignados, etc. Seguimos adelante en la parte de, bueno, los desafíos ante un proyecto de parque científico o en una estrategia de parque científico deberían responder a las preguntas que planteo en la diapositiva. ¿Por qué lo queremos? ¿Para qué? Debemos preguntarnos si podemos hacerlo, si tenemos las condiciones para poder desarrollar. Y si estas primeras preguntas las tenemos claras, habrá que pensar dónde lo hacemos, responder a eso. ¿Qué agentes van a integrar el ecosistema del parque? ¿Cómo lo hacemos y cuánto nos va a costar y cómo lo vamos a sostener para que sea viable? ¿Por qué un parque científico? Bueno, y aquí he puesto unas cifras que encontré de Perú, pero en España, en otro nivel, son parecidas o son conceptualmente similares. Tenemos un retraso relativo del sistema de innovación del país frente a los mejores. En los indicadores de innovación, pues si España está al 30, en el índice internacional mundial de innovación, pues Perú no sé si está al 70, ¿no? Una cosa así. En investigación, en inversión en I+D, en porcentaje del PIB, el dato que tengo de Perú no sé si está actualizado al último año, pero es relativamente bajo, casi cero, ¿no? 0,12% del PIB. Estoy convencido que eso está mejorando en los últimos años. En España estamos en 1,2 más o menos y no hay forma de salir de ahí. Es la línea verde que vemos en la diapositiva. Estamos aquí está Perú, aquí está España. Y pues las economías más pujantes pues están en unas cifras muy superiores y Corea, por ejemplo, que el profesor Lee, el doctor Lee el otro día en la plenaria compartía con nosotros su historia y creo que también participaba en uno de los talleres, pues fíjense, ¿no? Más que triplica la inversión en I+D de España y no, ya con Perú pues la diferencia es abismal. Tenemos poca inversión, ¿no? Poca inversión en I+D y hay que estimular, hay que convencer al Estado de que la I+D es una inversión, no es un gasto y que genera retornos. Lo comentaba en la plenaria el impacto de la inversión en parques científicos y tecnológicos en España. Nosotros lo medimos en la década del 2003 al 2012, una inversión de 2.000 millones, un retorno en forma de impuestos multiplicado por 16 para el Estado. Por lo tanto, es una inversión absolutamente rentable. Y hay una falta de conexión público-privada. Esto siempre es una carencia. En España es grave esta situación. En Perú
pues yo creo que todavía más, ¿no? Entonces hay que estimular esa conexión y una de las herramientas que permiten esa conexión público-privada son los parques científicos y los parques tecnológicos. Fíjense que en estos datos, creo que son del propio Concitec, tampoco sé si son los últimos, pero bueno, vemos que los centros de investigación que se vinculan con empresas son solamente el 26%. El resto ni siquiera tiene relaciones. Eso hay que resolverlo. Hay que conseguir que eso sea el 100%. Y es una labor que está, un reto que está en el lado de los centros de investigación y también está en el lado de la empresa. Hay que conseguir que ambos se acerquen. Ese es el porqué. Tenemos que estimular la innovación si queremos tener una economía competitiva. ¿Por qué un parque? Pues el parque comparte objetivos compartidos o intereses compartidos de los tres agentes típicos de los ecosistemas de innovación, de la triple hélice, ¿no? que se dice. La administración pública que persigue el desarrollo socioeconómico, lo mejor para sus ciudadanos y su economía, porque con eso tendrán más servicios sociales, más infraestructuras, mejor calidad de vida, mayor bienestar, mayor desarrollo. Y por otro lado también evitar la fuga de cerebros. Un parque científico puede constituirse en un ecosistema donde nuestros mejores talentos puedan desarrollarse profesionalmente en unas circunstancias o una situación razonable. No digamos que haya entornos en el mundo en el que puedan tener más ingresos o más desarrollo profesional, pero igual no la misma calidad de vida, o hay que buscar el valor que podamos dar al parque para retener al menos parte de nuestro talento, o que el talento que emigra o que viaja al extranjero a formarse o a tener experiencias emprendedoras pueda retornar eventualmente, y lo podrá hacer si hay un territorio fértil para que la innovación florezca. Y un parque es uno de estos entornos, porque intenta concentrar en un espacio cercano los elementos clave: empresas, academia, ciencia, actividad económica, inversión, a ser posible, de manera que se genere un círculo virtuoso, ¿no?, entre todos ellos. Obviamente la empresa que busca en un parque científico y tecnológico, pues de una encuesta que realizamos a las empresas ubicadas en parques científicos a nivel internacional, a través de IASP, de la Asociación Internacional de Parques Científicos y Tecnológicos, las empresas destacaron dos cosas: ventajas competitivas e imagen, y proximidad a la ciencia y a la tecnología. Yo diría también proximidad al talento. No solamente a la ciencia y a la tecnología, que es un poco abstracto, sino también a las personas que son capaces de llevar esa ciencia y esa tecnología de la universidad a la empresa a través del parque, ¿no?, como elemento de conexión, como ecosistema de relación. Y la universidad pues, va a encontrar muchísimas ventajas en un proyecto así, ¿no?, porque va a fomentar la transferencia de tecnología y, por lo tanto, es probable que consiga más proyectos, más know-how y también más ingresos. Una cultura emprendedora para sus estudiantes, para su población, porque el estudiante universitario moderno no solamente ha de adquirir la formación para ser un buen empleado, tiene que ser capaz de generar empleo, tiene que ser capaz de ser empleador. Entonces, las experiencias de emprendimiento y las experiencias empresariales tienen que estar cercanas a la universidad para que el universitario pueda percibir esa cultura. Y, por supuesto, la universidad normalmente desarrolla ciencia y tecnología, pero no está pensando en el negocio. Y nuestras empresas, las empresas de nuestra región, son empresas que, bueno, conocen el negocio, conocen a sus clientes, a sus competidores, pero muchas veces no son empresas tecnológicas, no tienen capacidad de absorción de tecnología. Pero pueden ver la innovación si conectamos sus retos con la ciencia y la tecnología. La empresa es la que es innovadora porque es la que genera retorno económico. La universidad es la que genera ciencia y tecnología. Porque en ocasiones no visualizamos, los profesores, los investigadores, no estamos pensando en el negocio cuando abordamos un reto científico, ¿no?, o un reto tecnológico. ¿Para qué el parque?
va un poco apoyándonos en en las afirmaciones que hacía justo ahora. El parque va a permitir incrementar el talento, porque va a permitir retener talento, va a permitir atraer talento, y si el ecosistema empresarial cercano es más rico en innovación, vamos a ser capaces de impulsar o generar empleo cualificado para nuestros graduados, lo cual va a ser positivo para el ecosistema. Vamos a incrementar nuestra actividad de I+D+I, que va a estar más conectada con el entorno, que va a generar más impacto socioeconómico y que eso va a hacer una realimentación positiva al sistema, porque más impacto económico, más impuestos, más recursos disponibles para financiar la universidad pública y el parque científico y la investigación financiada con fondos públicos, que de nuevo volverá a cerrar el círculo. Contribuiremos a crear más tejido empresarial. De nuevo lo mismo, más empleo, más impacto socioeconómico y efectos inducidos, ¿no? Si creamos más tejido empresarial, habrá empresas que tengan éxito y habrá empresas que mueran, pero los emprendedores o los egresados que han pasado por ese camino ya no son los mismos y van a volverlo a intentar. E incluso las empresas que tienen éxito van a generar spin-offs de ellas mismas, con lo cual de manera natural tiende a crearse por ese efecto centrífugo, se tiende a generar un ecosistema alrededor de los parques y va a permitir consolidar el ecosistema, fijando o reteniendo ese talento, fijando o reteniendo esas empresas y atrayendo inversores. Hay un elemento fundamental que se necesita para tener impacto en el territorio a través de la creación de nuevas empresas y es la inversión de capital riesgo. Si no tenemos cierta masa crítica, no vamos a ser capaces de atraer inversores de fuera que aporten recursos nuevos, que nos permitan captar nuevos recursos. Ahí está la clave, captar nuevos recursos. Para eso tenemos que tener una cierta masa crítica para conseguir que los inversores, por ejemplo, internacionales, se fijen en nosotros y les merezca la pena fijarse en la región de Valencia o venir a España y pasar por Valencia o fijarse en Perú. Necesitamos cierta masa crítica. Por un proyecto, por 3 proyectos, por 1, 2, 5 millones de euros no se van a fijar en nosotros. Necesitamos crear una masa crítica a base de construir iniciativas y hacer que el ecosistema sea dinámico y sea rico. Hay que plantearse si podemos. Yo me haría esa pregunta, es decir, el parque científico, en la teoría, podemos entender que va a sumar al ecosistema, sí, pero se construye sobre unas bases. ¿Tenemos esas bases? ¿Tenemos algún promotor que tenga entre su misión generar impacto en el entorno socioeconómico? ¿Tenemos alguna universidad que crea que esto es su misión? Porque hay universidades que no lo piensan. ¿Tenemos alguna organización pública que tenga recursos y que crea que esta es su misión? ¿Tenemos talento disponible? ¿Hay algo que podamos poner en valor? ¿Tenemos activos? ¿Tenemos esa capacidad científica y tecnológica? ¿Estamos conectados con el entorno? ¿Conocemos los agentes de nuestro entorno? ¿Tenemos relaciones con ellos? ¿Podemos implicarlos en el proyecto? ¿Tenemos recursos? Para nosotros fue clave los fondos europeos en el inicio, que financiaron las infraestructuras. Eso nos permitió posicionarnos y crecer. Fuimos la primera universidad de la región y una pionera también en España en construir un parque científico. Ahora las 5 universidades públicas de la región tienen parque, pero nosotros fuimos los primeros. Conseguimos esos recursos de fondos europeos, después hubo unos recursos nacionales durante unos años porque el gobierno central entendió que los parques eran una herramienta a apoyar, una herramienta de valor. Entonces se estimularon mediante préstamos, mediante créditos, se estimularon esos proyectos. Tenemos que hacernos estas preguntas para plantearnos emprender un proyecto de parque científico. Si nos faltan estos elementos, pues quizás nos podemos sumar a otro proyecto, pero necesitamos activos. Y necesitamos unos recursos mínimos para poderlo
para poderlo abordar. Veo que tenemos alguna pregunta más. Vamos a ver si soy capaz de abrir el chat de nuevo. Aquí. Vamos a ver. Bueno, hay mucha actividad en el chat. Creo que es muy positivo que además lo usen para intercambiar impresiones, pero me resulta más difícil de seguir las preguntas. Veo que hablan de colaboración, de coordinación, es muy importante. Yo creo que en Perú hay muchísimas agentes en el ecosistema innovador, lo cual es positivo, pero genera muchísima dispersión. Entonces yo creo que es un elemento importante esa coordinación entre todos. Por ejemplo, las CITES, ¿no? Las CITES bueno, durante la plenaria del lunes se estuvieron presentando, ¿no? Había un representante de las CITES. Creo que es un elemento de mucho valor. No conozco en detalle el nivel de desarrollo, pero sí son unidades especializadas en temas estratégicos para el país. Nosotros a nivel de la Comunidad Valenciana tenemos una red de institutos tecnológicos, lo llamamos. Se llama REDIT, que yo creo que tiene una concepción similar a las CITES porque son institutos tecnológicos concebidos en ámbitos sectoriales, en algunos casos, y algunos otros ámbitos transversales al servicio de la industria o de la empresa regional que no tiene la capacidad de internalizar la investigación y el desarrollo. De manera que estas empresas se asocian mediante una asociación empresarial, que es la titular, la gestora de ese instituto tecnológico, pero que está apoyado por el gobierno regional, que dota aproximadamente, pues quizá con el 50% de los recursos que estos institutos necesitan para su funcionamiento. Y el objetivo de estos institutos tecnológicos es estar al lado de las empresas asociadas, apoyándolas en las iniciativas de investigación, desarrollo e innovación. Es un agente complementario al parque. Por ejemplo, en nuestro parque tenemos 3 institutos de estos. En el propio parque, el de tecnología informática, que es transversal, el de biomecánica, que es sectorial, y el de tecnología eléctrica, que también es transversal. Pero a nivel regional hay institutos tecnológicos en el ámbito de la tecnología cerámica, del calzado, del envase y el embalaje, del plástico, del juguete, de la madera, agroalimentario. Son institutos tecnológicos que obedecen a intentar responder a las necesidades de las empresas tradicionales de la región y suman al proyecto se integran en el ecosistema innovador de la región y nuestro parque científico integra 3 de ellos. Los tenemos dentro del parque y las acciones de dinamización de la innovación que gestionamos desde el parque también cuentan con los institutos. Karina me indica si podemos terminar a las 10:45. Esos son 10 minutos. Uf. Vale. Paso. Nos va a quedar mucho trabajo, pero bueno, voy a intentar agilizar un poco. Veo que las reflexiones que están saliendo por el chat son extraordinariamente oportunas, muy acertadas, y yo creo que quizás simplemente el debate que se está suscitando ya es productivo. En nuestro caso, nuestro parque científico lo ubicamos dentro del propio campus, es una vista del campus. A nosotros este modelo nos resulta muy potente porque permite
al tener un campus contiguo con todos los elementos conectados, aunque tenemos tres ubicaciones en la región, hay una que es el 90% de la masa crítica de la universidad, es en la que está el parque científico. Los institutos de investigación y las empresas están en el espacio sombreado, en el diagrama, en esta foto aérea del campus, y esa ubicación integrada nos permite compartir recursos y servicios, instalaciones entre los universitarios y los usuarios del parque científico. Nos aporta muchísimo valor. La pregunta que nos tendríamos que hacer es qué usuarios, qué agentes del ecosistema vamos a albergar en el parque. Nosotros albergamos fundamentalmente centros de I+D, institutos y centros de investigación y empresas, de las tres tipologías que hemos visto antes. Pero hay que pensar en la tipología de espacios. Ya cuestiones concretas de infraestructura. ¿Qué espacios vamos a necesitar construir? Si van a ser espacios de oficina, si necesitamos espacios de laboratorio y qué tipología de laboratorio, un laboratorio pesado, de tipo mecánico, un laboratorio químico, un laboratorio eléctrico o electrónico, necesitamos gases, necesitamos agua, necesitamos alguna infraestructura singular, máquinas muy pesadas que tengan que estar en el suelo y no puedan estar elevadas, robots muy pesados. Mi experiencia apunta hacia soluciones flexibles que permitan asignar y desasignar los espacios en función de las necesidades, porque un parque científico es un ecosistema dinámico. Necesitamos algo, nosotros no lo hemos hecho bien en nuestra experiencia, no son espacios flexibles como deberían y nos dificulta mucho la rotación. Tenemos que tener espacios que permitan que una empresa crezca o decrezca, que un laboratorio de investigación sume o reste espacios, porque los proyectos de investigación, las necesidades, las condiciones son dinámicas, necesitamos flexibilidad. Eso aportará muchísima simplicidad a la gestión y muchísimo dinamismo, que es fundamental para responder a las necesidades de los usuarios. Y, por supuesto, servicios comunes, salas de reuniones, aparcamientos, cafetería, restaurante, alguna instalación científico-técnica, microscopio electrónico. Hay que valorar este tipo de cuestiones. Hay que plantearse qué usuarios, no solamente esos elementos que veíamos antes, sino qué usuarios qué empresas vamos a querer con nosotros, qué institutos vamos a querer con nosotros. Yo la respuesta que daría ahí es aquellos que aporten valor al ecosistema. Pero ¿cómo sé que alguien me va a aportar valor? Hay que medirlo. Hay que medir cómo aportan valor. Ahora les daré alguna propuesta de solución. ¿Quién gestiona estos desafíos operativos? ¿Quién gestiona el parque? Tenemos que decidir si creamos un equipo propio, si nos apoyamos en el equipo del promotor, por ejemplo, en el personal ya existente en una universidad. Si hacemos un mix de las dos cosas, es lo que hicimos nosotros, crear un pequeño equipo propio complementario que dotaba de funcionalidades nuevas a los servicios que ya estaba proporcionando la universidad. Entonces, sería un equipo del promotor extendido a través de una fundación para complementar aquellos elementos de los que se carece. Y nos apoyamos en colaboradores y agentes externos, socios u agentes que actúan como prestadores de servicios, comercializadores de tecnología, agentes de patentes, asesoría legal, gestoras de fondos de inversión, inversores, etc. ¿Cómo garantizamos la aportación de valor? Por ejemplo, para las empresas que se ubican en el parque científico, nosotros ubicamos espacios a empresas mediante dos vías, o una convocatoria abierta, somos una universidad pública, hay que hacerlo todo con transparencia, una convocatoria abierta y competición, o mediante una acción estratégica, cuando la empresa concreta merece una asignación directa porque aporta un valor singular al ecosistema. Si eso lo podemos justificar, podemos hacer una acción directa. El modelo de relación es singular. Utilizamos una tarifa para ceder los espacios que es disuasoria, muy cara, muy elevada. Y hay bonificaciones en función de la aportación de valor que la empresa hace al ecosistema. Eso cada uno lo podemos valorar de una manera. ¿Nosotros cómo lo hacemos? Valoramos la
el talento que la empresa absorbe de recién graduados de la universidad, las becas que proporciona para nuestros estudiantes o los proyectos de cooperación o de I+D que nos contrata, las patentes que nos licencia. Todo eso lo medimos y lo utilizamos para que la empresa sea bonificada en el alquiler. Los institutos de investigación, que son institutos de la universidad y que se ubican en el parque, no pagan euros por el uso de los espacios, pero tienen que rendir cuentas. De manera que firman un contrato programa donde hay un compromiso de resultados que nos permite medir su eficiencia. Si se cumplen los objetivos, se mantiene el espacio asignado o los laboratorios o incluso se puede crecer. Si no se cumplen los objetivos, entonces se decrece y esos laboratorios sobrantes o esos espacios sobrantes se asignan a otro. Esa gestión dinámica de espacios es fundamental para que el sistema sea sano. De esa manera tenemos empresas e institutos de investigación que aportan valor al ecosistema. Si no aportan valor, a unos les quitamos espacio y los otros pagan una tarifa tan cara que terminan yéndose a otro sitio de la ciudad. Y para las empresas de nueva creación, las startups, lo que hacemos es un programa en varios años, cubre 5 años, pasan de un año sin coste a un año con una tarifa reducida siempre que superen unos hitos, y estas empresas cuando cumplen 2 años pueden quedarse hasta un máximo de 3 con esas tarifas reducidas si además hacen coaching o mentoring a los emprendedores más jóvenes, los que están en el primer año y el segundo, de manera que el sistema se realimenta. Tras esos 5 años tienen que ir a otra ubicación fuera del parque científico o pasar al modelo de empresa convencional con la tarifa estándar. Ese sería el modelo. Tengo que terminar ya, si Karina me permite un minutito. Creo que hay que valorar también en el parque los aspectos de sostenibilidad económica y hay que responder a las preguntas de quiénes son nuestros clientes, para quién hacemos el parque, a quién queremos servir, cómo nos vamos a relacionar con esos quiénes, es a la universidad a la que queremos servir a las empresas, queremos servir a la administración. Nos tenemos que hacer esas preguntas. Hay que responder a la pregunta de qué aportamos, cuál es nuestro activo, cuál es nuestra propuesta de valor, qué queremos transferir y cómo vamos a generar ingresos. Eso desde el punto de vista del mercado, digamos, desde el punto de vista externo. Y a nivel interno tenemos que pensar pues, cuáles son nuestras actividades para que esa propuesta de valor sea coherente y qué estructura de costes vamos a tener, que deberá ser compensada con nuestra estructura de ingresos. Les invito a pensar en ese modelo para su proyecto de parque científico y estaré encantado de, pues a través de Concitec, poder contactar con ustedes si tienen más cuestiones o más necesidades particulares para su proyecto. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Había contado con los 15 minutos últimos, pero bueno, las cuestiones del directo supongo que obligan a cortar un poco el taller. Karina, estoy a tu disposición. Perfecto. Muchas gracias, Salvador. De verdad que hemos aprovechado tan valiosa y nutrida sesión. Esperamos con mucha expectativa la sesión de mañana y aprovecho para invitar a todos los asistentes, por favor, al taller titulado Herramientas de estímulo para la innovación. Gracias. Buen día a todos. Muchas gracias.